Buenos días a todos. Es un gusto tenerlos de nuevo el día de hoy para la siguiente sesión, la segunda sesión de nuestro seminario del Banco Mundial y AERAP, ayudando a salvar vidas en América Latina, en el marco del proyecto Biggers 2020 al 2025. El día de hoy, en nuestra segunda sesión, vamos a hablar de establecer y alcanzar objetivos de la clasificación por estrellas. Yo soy Gabriel Guevara Peña, soy ingeniero de seguridad vial de AERAP, trabajo en la división de proyectos estratégicos de AERAP y hoy seré su moderador. Les voy a recordar algunos de los parámetros de nuestro webinar. Nuestro webinar puede durar entre 70 a 90 minutos. Al final de cada presentación vamos a tener tiempo para preguntas. Por esta razón, los micrófonos de los asistentes van a estar silenciados. Sin embargo, ustedes van a poder poner sus preguntas en la ventana que tienen en pantalla. Recuerden que una vez terminemos esta presentación, va a estar disponible el video y todo el material en formato PDF, el cual será enviado por correo electrónico. Y en caso de que ustedes quieran tener mayor información, no olviden inscribirse en Schoology para poder acceder al curso y descargar todo el material que va a estar disponible. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a todos aquellos que han terminado la tarea. Es una tarea muy sencilla, pero espero que ustedes la terminen porque es necesaria para aprobar el curso y recibir finalmente sus certificados. El día de hoy nuestros invitados especiales son Juan Miguel Velázquez. Ustedes lo conocen el día de ayer. Juan Miguel es especialista en transporte de Global Road Safety Facility del Banco Mundial. Juan Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gabriel. Nuevamente buenos días a todos los participantes. Hoy vamos a contar también con la participación de Shana Lucchesi. Shana es coordinadora de seguridad vial de Pavesis. Buen día, Shana, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Y por parte nuestra de AERAP, nuestros presentadores locales, hoy contamos con Agustín Centeno, ingeniero senior en seguridad vial de la División de Proyectos Estratégicos de AERAP. Agustín, buen día, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente aquí. Y contamos con Morgan Fletcher, ingeniero senior en seguridad vial también de la División de Proyectos Estratégicos de AERAP. Buen día, Morgan. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Ok, estamos muy contentos de contar con su presencia. El día de hoy vamos a tocar los siguientes temas. Vamos a hablar del establecimiento de metas de seguridad vial, la década de la acción, los objetivos de desarrollo sostenible y metas globales de seguridad vial de las Naciones Unidas. El segundo tema es el establecimiento de metas de seguridad vial en proyectos del Banco Mundial. Nuestro tercer tema el día de hoy va a ser el caso de negocios para construir vías más seguras. Y por último, nuestro cuarto tema va a ser la metodología AERAP en carreteras concesionadas en Brasil. Es básicamente el caso de estudio de Pavesis. A continuación, vamos a comenzar con nuestra primera presentación. La primera presentación es el establecimiento de metas de seguridad vial en la década de la acción. Va a estar a cargo de nuestro presentador, Agustín Centeno. Agustín, el micrófono es tuyo. Gracias Gabriel. En un momento, déjame ver mi cámara. Ok. Sí ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Agustín. Ok, gracias. Bueno, vamos a hablar, en esta presentación vamos a hablar del establecimiento de las metas de seguridad vial a nivel global en organismos internacionales, gubernamentales y algunos locales, así como las metas de desarrollo sostenible y las metas de Naciones Unidas para la seguridad vial, ¿no? Entonces, el pasado agosto de 2020, la Organización de Naciones Unidas proclama el segundo decenio de acción por la seguridad vial. Esto porque ante la preocupación por el hecho de que la meta 3.6 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, de Desarrollo Sostenible de 2030 no se alcanzará en 2020, es decir, esta meta no se cumplió el 3.6.
que es la reducción del número de víctimas mortales y heridos graves en accidentes de tráfico. Entonces, por esta razón, se lanzó una prórroga para continuar el decenio de acción lanzado hace 10 años hasta 2030. Es por eso que se exhorta a los estados de miembros de la ONU a que sigan adoptando las medidas hasta 2030 con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la seguridad vial. También solicitó la ONU a la Organización Mundial de la Salud que siga supervisando mediante sus informes la situación mundial de la seguridad vial, los progresos hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y también la ONU considera que es necesario volver a impulsar las políticas de seguridad, alentando a todos los países a comprometerse políticamente, ¿no? Entonces, lo que nos deja también el diseño, el diseño de acción, el primer diseño de acción fueron los 5 pilares de acción, ¿no? Que es la gestión de la seguridad vial, las vías de tránsito y movilidad más seguras, vehículos más seguros, usuarios de vías más seguros y respuesta tras los accidentes, ¿no? Entonces, se sigue trabajando en estos 5 pilares. El pilar número 2, que es el de vías de tránsito y movilidad más segura, es el que incide directamente en la infraestructura y en el cual podemos nosotros como ingenieros, tras los diseños o modificaciones de infraestructura, podemos hacer mejores vías, está basado en este pilar, ¿no? También los objetivos de desarrollo sostenible constituyen un llamado universal a la acción de poner fin a la pobreza, proteger el planeta, mejorar las vías y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Es por eso que en 2015 los Estados miembros aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030, ¿no? Para el desarrollo sostenible, el cual establece este plan que se alcancen estos objetivos dentro en 15 años, ¿no? Entonces se lanzó en 2015, en 2030 hay que tratar de conseguir estos objetivos. Entonces, por lo tanto, en 2020 marca el inicio de esta década de acción ambiciosa con el fin de alcanzar esos objetivos. Estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se lanzaron en 2015 y los objetivos relacionados con la seguridad es básicamente el 3.6 y el 11, específicamente el objetivo 3.6 que reducir ya para 2030 la mitad de números de muertes y lesionados causados por accidentes de tráfico. El objetivo 11 está más relacionado con la movilidad y el transporte de las personas. Entonces, este es uno de los objetivos por los cuales se aplazó o se lanza este segundo decenio de acción para la seguridad vial. Asimismo, paralelo a estos objetivos, la ONU lanzó las metas de seguridad, bueno, la ONU tiene sus metas de seguridad vial, ¿no? En cuáles son estas 12 metas que están alineadas también a los 5 pilares lanzados en el diseño de acción. Entonces, las metas 3 y 4 van, como comenté anteriormente, a los pilares de las la número 2, y que dicen que para 2030, en general, todas las vías o los diseños de nuevas vías o carreteras deben de cumplir con requerimientos técnicos suficientes y seguros para todos los usuarios y que al menos cumplan con 3 estrellas o más. Esa es la meta número 3 y la meta número 4 es que el 75% de todos los viajes en desplazamiento de los viajes o el 75% de ellos sea en vías seguras que cuenten con normas técnicas y vías seguras, ¿no? En general. Entonces estas metas 3 y 4, como comenté, están alineadas al pilar número 2 y son las que estamos trabajando arduamente todos los organismos involucrados en la seguridad vial, lograr por lo menos en nuestros nuevos diseños, 3 estrellas para todos los usuarios, no solamente pensar en el ocupante de vehículo y el motociclista. Hay que pensar también en los usuarios vulnerables. También están los objetivos gubernamentales. Distintos países tienen sus metas
Entonces, en el Reino Unido, el 90% de los viajes en la red, de la red estratégica deben realizarse en vías de 3 estrellas o más. Y el objetivo es que para 2020 sean 4 o 5 estrellas. Malasia, el 75% de los viajes deben de realizarse en vías de 3 estrellas o más. Suecia, algo similar, el 75% de la red nacional los desplazamientos deben ser en vías de 3 estrellas o más. Chile, comentaba ayer, con las autopistas, Morgan, con las autopistas central, debe alcanzar 3 estrellas o más. China, un plan quinquenal de evaluación continua de sus vías. Australia, sus metas son que el 90% de los viajes deben realizarse en vías de 3 estrellas o más en carreteras estatales y 90% en carreteras nacionales. Holanda, eliminar las vías de 1 y 2 estrellas. Nueva Zelanda, las vías nacionales deben tener estándares de 4 estrellas, ¿no? Entonces, como ven, la tendencia es ir hacia 3 estrellas, por lo menos, para todos los usuarios. También hay objetivos institucionales, por ejemplo, el Banco Asiático de Desarrollo establece que debe haber 4 vías de 4 estrellas para peatones y ciclistas y en asentamientos lineales y 4 estrellas para todos los usuarios donde los flujos vehiculares son mayores de 50,000 vehículos y 3 estrellas para los demás proyectos. Bueno, la ONU con el objetivo número 3, que todas las vías deben de cumplir 3 estrellas. El Banco Mundial, un mínimo de 3 estrellas en proyectos de India, Kazajistán, entre otros proyectos que está trabajando. Millennium Challenge Corporation, eliminar vías de 1 y 2 estrellas en donde tienen proyectos y vías en Moldavia, Filipinas, El Salvador, Costa de Marfil y Senegal. También hay objetivos locales. Bueno, es un ejemplo que ponemos, que hubo una evaluación que se hizo en Puebla, en México, hace el año pasado y este año, donde se estableció en 2019 se hizo una evaluación base de libramiento con el objetivo de colocar medidas de mejoramiento que mejoren la seguridad vial de sus usuarios, ¿no? Entonces, en una primera inspección que se hizo, un primer estudio, el 80% de la vía tenía 3 estrellas o más para ocupantes de vehículos. Como resultado de esa inspección, el plan de inversión arrojó que aquellas medidas que pudieran mejorar la clasificación eran bandas alertadoras y barreras de seguridad. Entonces, esa fue la situación base. Se hizo otra reevaluación este año. Entonces, se implementaron básicamente estas 2 medidas de mejoramiento y el 100% de la vía cuenta con 3 estrellas o más. De hecho, la vía tiene 4 estrellas en 80% de la vía, ¿no? Y la inversión aproximada fue de $50,000 en este año, ¿no? Entonces, ese fue un objetivo que se planteó en la concesionaria, mejorar la infraestructura de sus usuarios, aumentando la seguridad vial con medidas de mejoramiento en pro de mejorar la seguridad vial y el servicio que ofrece esta concesionaria. Entonces, hay metas ya enfocadas hacia el 2030, tanto los objetivos de desarrollo sostenible como los objetivos, las metas de la ONU, los objetivos gubernamentales e institucionales. Entonces, como comentaba ayer, las herramientas, prevenir los accidentes, el no hacer acción o no hacer acciones para prevenir accidentes es costoso y es inaceptable. Entonces, hay metas, hay la tecnología, hay conocimiento para hacerlo. Entonces, es cuestión de poner manos a la obra y dejar un mejor futuro a nuestras generaciones que vienen, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, Gabriel. Hola, Agustín. Sí, una pregunta. Para los países que no tienen aún metas, ¿cuál crees tú que es la primera meta que deberían imponerse en cuanto a clasificación por estrellas? Bueno, yo creo que primero, alinearse primero, ver qué meta es alcanzable al país. Yo creo que, por ejemplo, ponerse una meta ambiciosa como reducir el número de muertes en X número de años, yo creo que primero debe de pensar en estabilizar ese número y después empezar a bajar. Entonces, vamos a ver más adelante en una de las presentaciones de Morgan el mejoramiento en la clasificación por estrellas
en una estrella tiene un costo como la mitad más o menos del costo del accidente. Entonces, yo creo que aquellos países que no han adoptado, no se han adherido a alguna de las metas, yo creo primero pensar localmente qué es lo que pueda funcionar en el entorno social o en el que están para ver las acciones que se pueden implementar. Entonces, en cuanto a estrellas, pues lo mínimo sería lograr 3 estrellas para todos los usuarios, ¿no? Entonces, digamos que ese es como el mínimo para tener una vía segura. Oh, gracias, Agustín. Ok, creo que por ahora no tenemos más preguntas, entonces creo que podemos seguir adelante con la próxima presentación. La siguiente presentación es el establecimiento de metas de seguridad vial en proyectos del Banco Mundial. Esta presentación está a cargo de Juan Miguel Velázquez. Juan Miguel, sigue adelante. Gracias, Gabriel. ¿Está bien mi presentación? Sí, podemos ver tu presentación, Juan Miguel. Perfecto. Bueno, como mencionaba Gabriel, yo quiero mostrar un poco cómo se abordan estos proyectos de seguridad vial y este establecimiento de metas dentro de proyectos del Banco Mundial. Entonces, inicialmente quiero mostrar de nuevo muy rápidamente algo que ya mencionó en detalle ayer nuestra especialista en infraestructura, Verónica Raffo, sobre el marco ambiental y social del Banco Mundial, que son las normas ambientales y sociales que rigen los proyectos financiados, los proyectos de inversión financiados por el banco. Quiero dar algunos ejemplos de proyectos de seguridad vial donde se han establecido metas y donde se han obtenido resultados muy interesantes. Y por último, darles un poco más detalles del sistema de Driver, el sistema de datos de siniestros que mostré ayer inicialmente. Entonces, el banco tiene este marco ambiental y social, que son las normas que se deben cumplir, y tiene una serie de estándares, uno de los cuales tiene que ver con seguridad y salud comunitaria, que es el estándar ambiental y social 4. Dentro de este estándar hay unos requisitos de seguridad vial que exigen que los proyectos deben identificar los riesgos de seguridad vial durante todo el ciclo de vida del proyecto, es decir, revisar durante la construcción cuáles son los riesgos de seguridad vial que se pueden dar. Por ejemplo, hablando de un proyecto vial típico, tradicional. Después, un proyecto entra a operación y la operación debe ser segura, y para eso es muy importante entonces hacer estas evaluaciones de los diseños con el fin de que durante la operación tengamos identificados estos riesgos de seguridad vial y nos hayamos adelantado a estos posibles riesgos y los hayamos mitigado. Entonces, cada etapa del proyecto debe tener una evaluación de seguridad vial y AIRAP es uno de estos ejemplos de herramientas que tenemos para poder hacer este tipo de evaluaciones y para identificar las medidas de mitigación para atender los riesgos que se identifiquen. Bueno, hay otros temas que son cubiertos por las normas ambientales y sociales, pero básicamente creo que es importante mencionar los recursos que existen internos para implementar este nuevo marco ambiental y social que recientemente adoptó el banco, y uno es la guía de buenas prácticas que tenemos para la implementación de estos requisitos. Ahí dejo el vínculo para que lo puedan descargar, donde hay información bastante útil, incluso no solo para proyectos del banco, sino para cualquier persona interesada en buenas prácticas de implementación de seguridad vial en proyectos de transporte y en proyectos en general, de hecho. Y en ella, digamos que una de las herramientas que indicamos que puede servir para hacer la evaluación a lo largo del ciclo de vida del proyecto es AIRAP. Y por último, quería también resaltar que la práctica global de transporte del Banco Mundial tiene algunos requisitos específicos adicionales para proyectos de inversión de transporte, entre los cuales tenemos
que todos los proyectos donde estemos financiando vías deben tener una actividad de seguridad vial y unos indicadores para medir el progreso y para medir los alcances y el progreso en seguridad vial de esas actividades. Lo mismo, los proyectos de movilidad urbana deben recoger datos de seguridad vial, deben tener indicadores de seguridad vial con metas y objetivos relacionados con el proyecto. Y todos los proyectos deben tener una evaluación socioeconómica donde se incluya el tema de la seguridad vial también para poder balancearlo con los demás beneficios o costos del proyecto, como tiempos de viaje, como emisiones, como otros beneficios socioeconómicos que puedan traer los proyectos. Quiero pasar ahora a un poco a algunos ejemplos que tenemos y como mencionaba Agustín, hay unos proyectos bastante interesantes en India que yo creo que resaltan muy bien cómo se puede empezar. Hubo una pregunta en realidad sobre cómo se empieza un establecimiento de metas, ¿no? Y si bien uno debe pensar en grande y tener estas metas que la ONU ya propone algunas metas que son necesarias y ambiciosas, otra forma de hacerlo es con corredores de demostración. Entonces, dentro del portafolio de proyectos que el banco tiene en la India, tiene más o menos más de 17,000 kilómetros de vías que han sido evaluados en vías nacionales y vías estatales, donde se ha hecho un foco bastante grande en las mejoras de las infraestructuras, utilizando los resultados de estas evaluaciones IRAP para implementar proyectos de corredores seguros en cada uno de los proyectos del banco y demostrando la efectividad que tienen esas medidas en el mejoramiento de la seguridad vial. Para mostrar algunas de las inversiones que se hicieron a partir de las recomendaciones que se obtuvieron con IRAP, quiero mostrar aquí algunos proyectos donde, por ejemplo, implementamos paradas de buses con rampas, con bahías señalizadas y aceras para que los usuarios de transporte público y los peatones que usaban la vía puedan usarla de forma segura. Tratamientos de seguridad vial en áreas pobladas de vías nacionales, específicamente muy enfocadas en los temas de seguridad peatonal y de gestión de la velocidad por medio de la infraestructura. Protección de los elementos al borde de la vía mediante el uso de barreras y sistemas de contención vehicular. Y también mejoramiento de la seguridad vial en las intersecciones por medio de gestión de la velocidad y otros elementos de infraestructura que nos permiten reducir los riesgos en las intersecciones. Otro ejemplo de otro proyecto en el estado de Kerala, en la autopista estatal 69, donde hubo inversiones en mejorar la infraestructura para los peatones en estas vías estatales, mejorando las aceras, también por el medio de uso de sistemas de contención vehicular, mejorando las bermas de las vías, rotondas para gestionar la velocidad y mejorar la seguridad en las intersecciones, portales a las entradas de las zonas pobladas para poder alertar a los conductores de un cambio en el uso del suelo y un cambio en las condiciones que exigen una conducción más cuidadosa y más lenta. Otros proyectos también, nuevamente el mismo tipo de intervenciones de pacificación del tránsito en las aproximaciones a las intersecciones, señalización mejorada, mucha inversión en las zonas donde hay poblaciones para mejorar la condición para los peatones y los usuarios de buses, estacionamiento para vehículos pesados donde no lo hubiere. Y todo esto, además, creo que algo que es interesante destacar es que también fue acompañado con otro tipo de medidas. Si bien hubo un enfoque muy fuerte en términos de recursos y de esfuerzos en las mejoras de la infraestructura, a partir de estas recomendaciones que dan los planes de inversión de las evaluaciones de IRAP, también hubo un esfuerzo muy grande en los temas de fiscalización o control en vía, apoyando a las patrullas de las carreteras, apoyando con capacitación
de los agentes, apoyando con capacitación formal y también en campo para mejorar el control de la velocidad sobre todo, pero también los otros riesgos como el uso del cinturón, uso de conducción bajo los efectos de alcohol y otros riesgos donde el control en vía tiene unos efectos importantes. Ya para mostrar algunos resultados de algunos de estos corredores, podemos ver, por ejemplo, en este corredor de demostración que tuvimos una reducción bastante importante año a año del número de siniestros. Igualmente, las fatalidades cayeron a más o menos en 50% y las lesiones cayeron en más del 50%, casi a un tercio de su nivel original. Entonces, estos proyectos de demostración permiten, digamos que, ver qué tan efectivas son este tipo de medidas, permiten hacer una implementación muy específica, en este caso, por ejemplo, 60 kilómetros, hay corredores de 80, de 100 kilómetros, donde se identifican grandes problemas de seguridad vial, se identifican las inversiones que se pueden hacer para atender estos riesgos de seguridad vial y se hacen las inversiones para mejorarlo y se obtienen unos resultados que se pueden constatar muy rápidamente y que permiten generar legitimidad para poder extender este tipo de intervenciones al resto de la red vial. También en el ejemplo de Karnataka, donde específicamente pudimos medir el efecto en la clasificación por estrellas después de hacer las intervenciones. Creo que es bastante interesante porque muestra que en este caso se puso una meta de tener mínimo 3 estrellas en todo el corredor seguro. Y lo que uno puede ver acá es que en este corredor de 56 kilómetros, la mayoría de la vía estaba en 1 y 2 estrellas, ¿no? Una para peatones y 2 estrellas para el resto de los usuarios viales en casi todos los 56 kilómetros del corredor. Y pasamos a tener estas 3 estrellas mínimo para cada uno de los usuarios viales y tuvimos una reducción del 59%, 54% en fatalidades y 42% en reducción de lesionados. Y ahí es bien interesante resaltar que los cambios en reducciones de fatalidades y de lesiones fueron bastante similares a los que se preveían con el plan de inversión que originalmente produjo IRAP. Entonces, para cerrar, creo que estos corredores de demostración son una herramienta muy importante para empezar con cosas concretas, para empezar a implementar y a acercarse a estas metas grandes de cubrir 100% de la red con mínimo 3 estrellas o de que por lo menos el 75% de los viajes en las vías existentes o en las vías nuevas se hagan en vías de mínimo 3 estrellas. Y a veces es un poco, bueno, ¿por dónde empiezo? Tengo decenas de miles de kilómetros de red vial y acá vemos cómo con unos esfuerzos, primero en 60 kilómetros, después en 100, cómo estos esfuerzos permiten demostrar que el cambio es posible, que se pueden lograr mejoras, que las mejoras a veces no son de un costo extremadamente elevado en comparación con el costo total de un proyecto y permiten además ajustar y mejorar y escalar y hacer los siguientes corredores de forma mucho más rápida. Ya para continuar, quiero volver a mostrar un poco sobre la herramienta de Driver, por sus siglas en inglés, la herramienta de gestión de datos de siniestros viales para registrar y visualizar y reportar datos de siniestros. Es un sistema de código abierto basado en web que permite registrar y visualizar los siniestros viales. Está el código disponible de forma gratuita en el GitHub del banco y ahí dejo el link. Empezó con un piloto en Filipinas, en la ciudad de Cebu, donde para el proyecto del banco queríamos entender mejor la situación de seguridad vial y con el gobierno se trabajó en conjunto para crear una herramienta que ahora está siendo utilizada a nivel nacional y está siendo
gradualmente utilizada en todas las regiones del país en Filipinas. Y estamos haciendo pilotos en un gran número de países, sobre todo los países y las ciudades que estaban involucradas con la iniciativa Bloomberg de seguridad vial. En América Latina tenemos dos casos muy interesantes de Fortaleza en São Paulo, en Brasil, donde ya hay plataformas de acceso al público para que tengan la misma información, una información bastante detallada, bastante completa y tratada de forma anonimizada para que el público en general pueda acceder a estos datos. Y solo para cerrar, quería contar que estamos haciendo algunas actualizaciones al programa, al sistema, y una de las cosas interesantes es que estamos pudiendo hacer este vínculo entre IRAP y los datos de siniestros, donde uno puede poner una capa adicional y visualizar los sitios de menor, si existieran las evaluaciones, ¿no? Los sitios de menor clasificación por estrellas y entenderlo y cruzarlo con los temas de siniestros para complementar la información y poder hacer análisis mucho más completos y eventualmente también para evaluar los cambios que se hagan cuando se hacen inversiones. Entonces, muchas gracias y Gabriel, te devuelvo la palabra. Gracias, Juan Miguel. Tenemos un par de preguntas que nos están haciendo, están dirigidas a ti. Voy a integrar dos preguntas en una. La primera pregunta que hicieron es, déjame ver, ¿cómo se presenta un proyecto para financiación del Banco Mundial? ¿Tiene que presentarlo en gobierno local o debe presentarlo en gobierno regional? ¿Cuál es el procedimiento a seguir para que el Banco Mundial financie un proyecto? Es muy buena pregunta. Depende de cada país y de cómo se manejen el flujo de proyectos y la aprobación de los proyectos en cada país, pero en general el Banco Mundial tiene un marco de cooperación con cada uno de los países donde hay prioridades por sectores, donde hay identificadas unos proyectos inicialmente que se pueden atender con eso, pero es correcto en que la demanda, todo depende de la demanda por proyectos que existan desde el lado del gobierno y que pueden ser gobiernos municipales o gobiernos estatales, provinciales, etcétera, o gobiernos nacionales también. Y a partir de eso se empieza a preparar un proyecto y ocurre lo que ocurría en India, ¿no? Que hay un gran número de proyectos, algunos nacionales, algunos estatales, pero igualmente ocurre en todos los países. Y como mencioné anteriormente, si es un proyecto de transporte, debe incluir actividades, indicadores de seguridad vial. Ok, hay otra pregunta que hemos recibido y es lo que tú has mostrado en pantalla, por ejemplo, el ejemplo del proyecto de Karnataka en la India. ¿Cuánto puede ser la inversión que requiere un proyecto de para llegar a esta magnitud? Y si este proyecto, digamos, esta financiación incluye todos los frentes, no solo la parte de infraestructura, sino frentes como la educación a las personas o básicamente a los usuarios de la vía, de tal manera que se pueda garantizar que el uso de esta nueva infraestructura sea adecuado. Entonces, básicamente lo que preguntan es, ¿cuánto es la financiación y si incluye este tipo de actividades conexas? Gracias por la pregunta. No tengo los números acá a la mano, pero normalmente son a veces es difícil desagregar el valor de las inversiones porque muchísimas veces parte de la inversión de seguridad vial está íntimamente ligada con la inversión en el resto de la carretera, ¿no? Y es muy, muy difícil decir esto fue para seguridad vial y esto fue para el desarrollo de la carretera. En proyectos donde las inversiones se hacen solo para los temas de seguridad vial, eso es mucho más fácil de separar. Sin embargo, no tengo números aquí a la mano, los puedo poner en Schoology más tarde, buscar algunos ejemplos sobre esto, pero normalmente es un porcentaje menor cuando se compara con el costo total del proyecto vial, ¿no? De un proyecto vial
de rehabilitación y mantenimiento de un proyecto vial de construcción nueva. ¿Para qué actividades se van los recursos de seguridad vial en este tipo de proyectos? Pues normalmente la mayor parte, por el enfoque del Banco Mundial, se van para los temas de infraestructura, ¿no? Para mejorar los temas de seguridad vial y enfocados en el diseño vial. Como vieron en los ejemplos que mostré, hay recursos que se van también para mejorar, por ejemplo, la capacitación de las autoridades, para capacitar, por ejemplo, a los agentes de tránsito, para capacitar a las distintas personas que intervienen dentro del gobierno en los temas de seguridad vial para poder mejorar las capacidades en ese sentido. Y lo que hemos encontrado un poco es que nuestro enfoque ha sido sobre todo en las actividades en las que tengamos evidencia sólida de que vamos a obtener resultados, ¿no? Y con el tema de educación normalmente lo manejamos como un tema complementario. Si estamos haciendo gestión de la velocidad mediante infraestructura y mediante apoyando a las patrullas o al control en vía o a la fiscalización en vía, hay algún componente en algunos casos que se acompaña de comunicación y de educación a los usuarios viales, ¿no? Pero normalmente la educación vial va acompañando al resto de los elementos y tiende a ser un elemento menor comparado con los otros pilares de acción en los proyectos. Gracias, Juan. Solamente una última pregunta que me parece muy importante es que nos plantea nuestra audiencia. ¿Qué obligatoriedad tendrá para los países cumplir con las metas de la ONU para para llegar a la clasificación de 3 estrellas en vías nuevas y en las vías existentes? Eso depende de cada país. Si los países adoptan estas metas que propone la ONU de forma voluntaria o si las adoptan de forma obligatoria dentro de su legislación. No conozco casos para comparar en América Latina donde ya se hayan adoptado estas metas a nivel de gobierno, pero digamos que depende de cada país cómo las quiera adoptar. Juan Miguel, gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a seguir respondiendo nuestras preguntas que estamos recibiendo en Schoology, en nuestra plataforma. Entonces, pues nuestros especialistas van a responder sus preguntas y ustedes van a poder tener claridad sobre todo aquello que están preguntando. A continuación, vamos a seguir con la siguiente presentación. Es el caso de negocios para construir vías más seguras. Esta presentación está a cargo de Morgan Fletcher. Morgan, sigue adelante. Muchas gracias, Gabriel. Entonces, yo quiero en esta presentación hablar un poco sobre el caso de negocio, no solamente para construir vías más seguras, pero para hacer las vías existentes más seguras también. Uno de los desafíos o las cosas que nos dimos cuenta durante el primer decenio de acción de seguridad vial, 2011-2020, fue que aunque hay mucho interés en el término de seguridad vial, cuando llega al momento de hacer una decisión en términos de una inversión grande, el seguridad vial no está muchas veces considerado como los temas importantes. Así que para nosotros, uno de los desafíos más importantes para este decenio de seguridad vial 2021 a 2030 va a ser cómo podemos hacer un caso de negocio para hacer las vías más seguras. Y voy a hablar un poco sobre este tema ahora. Entonces, ya vimos una versión de esa gráfica ayer con Agustín y habla un poco sobre la realidad oculta para el mundo. Y
ahora creo que muchas personas saben que hay 3.500 fatalidades de funciones por día, pero lo que no es bien conocido es que hay casi o un poco más de 100 a 1.000 lesionados, personas lesionadas por día en el mundo. Y esos van desde lesiones leves como las fracturas, dislocaciones, hasta, por ejemplo, más importante, más severos desde hiperextensión cervical, pérdida de visión, y llegando a las lesiones que van a tener un impacto en la vida entera de una persona, paraplegia, amputaciones, cuadriplegia, y no solamente un impacto en su vida, pero un costo enorme no solamente para la persona, para la ciudad, la sociedad y también en términos de salud. Así que si sumamos los costos de las fatalidades con los de lesionados graves, llegamos a una pérdida por trauma de básicamente 2.000 millones de dólares estadounidenses por año en las vías por trauma. Entonces tenemos que intentar incorporar esta pérdida en las decisiones que tomamos en términos de la infraestructura vial. Yo durante muchos años trabajaba en una empresa, de ingeniería grande en Australia, y calculaba en mi trabajo, tenía que calcular los beneficios de obras grandes, túneles y duplicaciones, este tipo de infraestructura. Y ojalá ha cambiado ahora, pero cuando estaba trabajando, los beneficios siempre se enfocaban en costos de operación de los vehículos, emisiones, que bueno, y también ahorro de tiempo de viaje. Algo que no fue considerado más como un pensamiento posterior de las decisiones fue la seguridad vial. ¿Dónde está la seguridad vial en este momento cuando estamos tomando la decisión de invertir en la infraestructura? IRAP ha generado una herramienta básicamente para esta razón, y voy a intentar accederlo. Un segundo, por favor. A verlo en vivo. Se llama Vaccines for Roads, vacunas para las vías. Estoy aquí, es una herramienta de Big Data. Así que voy a mostrar un ejemplo de la región del caso de negocio para hacer las vías más seguras. Voy a elegir, por ejemplo, Colombia aquí, y muy buena esa herramienta. Aquí, para Colombia, por ejemplo, detalle, número anual de fatalidades, casi 9.000. Fatalidades por 100.000 habitantes, 18. Número anual de fatalidades y lesiones graves está llegando a 100.000 por año en Colombia. Así que si calculamos la pérdida o el costo anual para esas 100.000 personas que están muertos o lesionados por trauma en las vías, llegamos a un valor de 12.000 millones de dólares por año. Y comparando con el PIB per cápita, el PIB del país, casi 5% del PIB es
gastado o una pérdida de casi 5% del PIB en términos de los accidentes y los muertos y lesiones graves. Entonces, ¿qué podemos hacer si llegamos a 75% de los viajes en carreteras y vías de 3 estrellas o más para todos los usuarios? Tendríamos que hacer una inversión bastante grande, 6 billones de dólares en el decenio 2020 a 2030. Y esta es básicamente una inversión anual en términos del PIB de 0,2%. ¿Y qué podemos hacer con esta inversión de 0,2% del PIB? Podemos salvar las vidas de 3.000 personas en términos gruesos y una reducción en fatalidades y lesiones graves durante 20 años, que básicamente es la vida útil de la infraestructura de 660.000 personas. Tendría un beneficio económico gigante y un beneficio costo, o sea, por cada peso invertido recibimos 10 pesos de beneficio en términos de la reducción de muertos y lesiones graves. Podemos revisar cualquier país en la región, en el mundo, con ese cálculo, estimación que hemos hecho. Y creo que es una herramienta bien útil para comenzar la discusión con la hacienda, con los tomadores de decisiones, para pensar bien en inversiones en seguridad vial, no solamente gastos en medios de mejoramiento. Voy a volver ahora a la presentación. Y tenemos que cambiar un poco la mente un poco y identificar que salvar vidas se autofinancia en términos de seguridad vial. Esa gráfica aquí muestra que en términos para una persona el riesgo de muerte o herida grave decrece aproximadamente a la mitad por cada incremento en la clasificación por estrés. Y voy a explicar cómo hicimos este estudio. Fue considerado un corredor en Australia de 2.500 kilómetros, se llama Bruce Highway en Queensland, y comparamos la clasificación por estrés de cada 100 metros en esta ruta con los datos bien precisos de accidentes, de muertos y lesiones graves. Así que comparando en cada 100 metros la clasificación por estrés con cuántas personas se murieron y recibieron lesiones graves en esos 100 metros. Y el resultado está en ese gráfico. En las secciones de las vías de una estrella, vimos un costo de muerte y herido grave por vehículo kilómetro recorrido de casi 20 centavos. Saltando a las secciones, los tramos de 2 estrellas, el costo fue casi la mitad, llegó a 9 centavos australianos por cada vehículo kilómetro recorrido. De nuevo, a 3 estrellas, los tramos de 3 estrellas, vimos menos accidentes, entonces menos costos en muertos y lesiones graves, 4 estrellas y 5 estrellas. Así que no es un gasto las medidas de mejoramiento de aire
que IRAP está proponiendo. Son inversiones que a la sociedad va a retornar, son altamente rentables. Y las intervenciones de eficacia probada, como la mejora de las secciones transversales de las carreteras y vías, los senderos y aceras peatonales, intersecciones seguras, infraestructura para bicicletas, calzadas separadas, costados de las vías seguros, figuran entre una serie de intervenciones rentables que salvan vidas. Junto con la gestión de velocidad, IRAP ha elaborado una estimación gruesa del caso de negocio a favor de vías más seguras. El análisis considera el número de vías lesionadas graves que pueden salvarse si los países alcanzan la meta 4 de las Naciones Unidas, o sea 75% de los viajes por vías existentes serán por vías que cumplen normas técnicas para todos los usuarios, equivalente a una clasificación mínima de 3 estrellas. Y aquí está. Entonces podemos ver que hay 100 millones de razones para alcanzar los objetivos 3 y 4 en el próximo decenio de acción. 100 millones, aquí es la cifra de personas que pueden evitarse la muerte o las lesiones graves durante los próximos 20 años. Y no solo salvará la vida, sino que también representa un importante retorno en la inversión, como por ejemplo, ahora $18 por cada dólar invertido en países de ingresos bajos, $11 de beneficio por cada dólar invertido en los países de ingresos medio bajos, como muchos países de la región, 15 para los países de ingresos medio altos, $4 por cada dólar invertido para los países de alto ingreso y $8 de beneficio por cada dólar invertido a nivel mundial. Creo que ahora es importante destacar que con las tasas de interés casi cero o negativos, es una inversión que altamente retornable para la sociedad, para los países en todo el mundo, pensar bien en la seguridad vial y un legado de viajes más seguros para todos. ¿Y cómo podemos liberar esos fondos, esas inversiones que necesitamos para llegar a este fin? Hay un fondo fiduciario de las Naciones Unidas para la seguridad vial y tiene como objetivo acelerar la mejora de la seguridad vial a nivel mundial, paliando las desigualdades en lo que respecta a recursos dedicados a actuar de forma eficaz a todos los niveles. El fondo, creado a petición del secretario general por sugerencia de los Estados miembros de las Naciones Unidas, gestionará recursos procedentes de gobiernos, de organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales, del sector privado, de organizaciones y particulares del ámbito de la filantropía. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa calcula que con cada $1.500 aportados al fondo para la seguridad vial se podrá salvar una vida, prevenir 10 lesiones graves, movilizar más de $50.000 adicionales en inversiones para seguridad vial. Y finalmente, un proceso, una guía de cómo podemos llegar a este fin. Básicamente, Agustín habló mucho de las metas y una métrica política realmente impulsa las inversiones. En los países que tienen metas, como por ejemplo Australia, están
realizando ahora muchos estudios y muchas inversiones en términos de seguridad vial. El caso de negocio para la tesorería o la hacienda también es muy importante. Si estamos trabajando solamente con los ministerios de obras públicas, no vamos a poder ver los beneficios. Muchas veces los beneficios, casi todas las veces, el beneficio va al Ministerio de Salud, porque hay menos personas, menos camas ocupados por personas que están involucradas en accidentes en el tránsito, o por el país en términos de la mejoramiento en la productividad, porque hay menos personas lesionadas. Así que es súper importante no pensar solamente en los ministerios de obras públicas, las autoridades de las vías, porque muchos de los beneficios no van a este sector, van a otro sector del gobierno. Hacer una inversión optimizada para salvar vías. Ya mencioné que seguridad vial en muchos casos, en muchos países, todavía está un pensamiento posterior de una decisión. Si estamos haciendo inversiones con frente al ambiente, vamos a hacer decisiones más optimizadas. Y hablando de la financiación de los bancos de desarrollo, el Banco Mundial es uno de ellos y están ahora, tienen una meta en muchas partes del mundo enfocado en la seguridad vial. Así que muchas veces los países no tienen el dinero para hacer esas inversiones, pero con las tasas de interés muy bajas ahora vale la pena financiar los proyectos de seguridad vial. Y opciones innovadoras de alianzas públicas, privadas y con las concesiones pueden ser muy buenas opciones. Y creo que es un buen segue para el próximo presentación con Shana. Así que muchas gracias y Gabriel, te devuelvo la palabra. Gracias, Morgan. Sí, tienes razón. Algunas de las preguntas que han surgido, obviamente, Shana nos va a ayudar mucho a responderlas para que se entienda cómo esta situación. Pero hay un par de preguntas. Teniendo en cuenta que se establecen metas políticas para proyectos de seguridad vial, ¿solamente las entidades oficiales serían las encargadas de llevar a cabo estos proyectos de seguridad vial, Morgan? ¿O tú crees que hay otras entidades que son capaces de llevarlos a cabo? Muy buena pregunta y creo que hay que tomar las decisiones incorporando todos los departamentos, los ministerios. No solamente es una decisión de los ministerios de la infraestructura, o sea, en los proyectos que hemos visto resultados mejores, están involucrando a la hacienda, como por ejemplo en México y acá en Chile con el Tesoro. Tesorería. Así que una decisión tomada no solamente por una entidad, sino por el gobierno total, creo que es la mejor forma para llegar a un fin de una red más segura. Y tenemos otra pregunta, Morgan. ¿Cómo evalúa IRAP el beneficio económico de la reducción de los accidentes viales? ¿Cómo tú puedes decir que esta reducción tiene un beneficio económico? ¿Cómo lo hacemos en nuestro modelo? Morgan, tienes el micrófono apagado, no podemos escucharte. Perdón. En todos los proyectos, IRAP calcula o hace una evaluación económica. Y para hacer esto, obviamente podemos saber los costos de una inversión en términos de seguridad vial, cuánto cuesta una línea, un metro de una línea pintada, una pared. Así que el costo es una parte de ese cálculo. La otra parte es el beneficio. Y Agustín ayer habló un poco de los factores de riesgo y hizo un ejemplo de los
de la severidad lateral y las diferencias entre los factores de riesgo. Básicamente lo que IRAP hace es decir, si ahora tenemos por ejemplo, un árbol al lado de la vía y la cambiamos, instalamos una barrera, va a cambiar el factor de riesgo. Y hace este cálculo para estimar el beneficio en términos de cuántas personas podemos salvar en un periodo de 20 años, en este punto, cambiando los factores de riesgo. Con esto podemos hacer esta evaluación comparando el costo con el beneficio en términos de vidas y lesiones graves salvadas. Ok, muchas gracias, Morgan. Hay otras preguntas que creo que responderemos a ustedes en Schoology, en nuestro portal, entonces ustedes van a encontrar las respuestas de nuestros especialistas allí. Vamos a continuar con la última presentación. Nuestra última presentación es la metodología IRAP en carreteras concesionadas en Brasil. Es un estudio del caso de Pavesis y de cómo todo esto de lo que Morgan ha hablado anteriormente se ha aplicado en las vías del Brasil. Esta presentación está a cargo de Shana Lucchesi, y la dejo a ella tomar la palabra para que continúe con la presentación. Adelante, Shana. Muchas gracias. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Shana, sí podemos ver tu pantalla. Perfecto. Entonces, muchas gracias por la invitación, IRAP y Banco Mundial. Es un placer y un honor unirme con ustedes en este webinar para contarles un poquito sobre el trabajo que hicimos en Brasil en estos últimos 2 a 3 años. Y voy a hablar sobre cómo utilizamos la metodología de IRAP para generar indicadores de desempeño de seguridad vial para una nueva gran red de concesiones de carreteras. Entonces voy a empezar rápidamente con una contextualización de los proyectos y la ventana de oportunidad que tuvimos para realizarlos. Enseguida hablaré sobre el enfoque metodológico para desarrollar los KPIs. Y usted que ya conocen la metodología por las otras presentaciones de este webinar, van a ver que es muy simple y está muy conectada con la metodología original. Y terminaré mencionando sobre las principales contribuciones y desafíos que enfrentamos en estos proyectos. Yo estaré hablando también en nombre de Pavesis. Pavesis es una empresa muy reconocida en Brasil por sus trabajos y proyectos de infraestructura vial. Y desde 2016 tiene también una área dedicada a seguridad vial, la cual yo coordeno y participo. Y fue también en 2016 que hicimos nuestras primeras inspecciones y nos acreditamos con IRAP en un proyecto muy interesante que hicimos inspecciones en 4 países de América Latina. Y hoy, 4 años después, ya tenemos más de 16,000 kilómetros de inspecciones y codificaciones realizadas y más de 10,000 kilómetros de clasificaciones por estrellas y planes de inversiones generados. Bueno, hablando un poquito de la historia entonces de esos proyectos, las concesiones en Brasil empezaron con más fuerza en 1996, con el boom de nuevos contratos cerca de los años 2000. Y muchos de esos contratos ahora están próximos de sus términos y ya se empezaron los estudios para relicitarlos una vez más. Tenemos entonces esta oportunidad de repensarlos y reestructurar las formas que las agencias evalúan y monitorean las concesiones en distintos aspectos. Y estos nuevos proyectos se han anunciado como responsables de traer una serie de innovaciones tecnológicas, incluso en el área de seguridad vial, y hay un gran soporte gubernamental para que salgan las nuevas concesiones el más rápido posible y entonces estamos trabajando para eso. En esta línea hemos trabajado conjuntamente con IFC, que es la organización que está liderando los estudios técnicos de estos proyectos. Y nosotros estamos trabajando en las evaluaciones de seguridad vial para 14 distintas concesiones nuevas
que totalizan más de 10.000 kilómetros y tienen potencial de evitar entonces más de 140.000 muertes y heridos graves en 30 años. En el mapa están 3 de estos proyectos que ya están públicos. Uno de ellos ya licitado y ya en operación y con la metodología que voy a presentar para ustedes hoy. Y los otros aún en proceso de audiencia pública. Los que restan de los 14 aún están en proceso de estructuración en distintas fases, entonces no son públicos en este momento. Para que puedan comprender un poquito más el contexto de la red, algunos datos de estos 10.000 kilómetros inspeccionados. Entonces, en 99% de las carreteras donde hay ciclistas, y los vehículos circulan con velocidades de 40 kilómetros o más, no hay infraestructura para bicicletas. 50% de carreteras donde los flujos vehiculares son 80 kilómetros por hora, la calzada no es dividida. Y de curvas donde los flujos vehiculares son de 80 kilómetros o más, tienen peligro al costado de la vía. ¿Y qué quiero decir con esto? Y acá tenemos los resultados globales de la red, es que aún tenemos oportunidades para mejorar la condición de seguridad. Si miran entonces este grafo, tenemos que más del 50% de la red con menos de 3 estrellas, tiene menos de 3 estrellas, y menos de 20% de la red tiene 4 estrellas o más. Aquí tenemos rutas concesionadas y no, que hacen parte de estas nuevas redes que van a tornarse concesiones. Pero ¿cómo concebimos el indicador al final? Bueno, en la pantalla ustedes están a mirar el flujo tradicional o los ritos principales del proceso de IRAP. Para cada red en estudio hicimos todo el proceso de inspección, codificación, clasificación por estrellas, generación de las contramedidas y los planes de inversiones. Y en este punto, que es la última caja en naranja que ven, añadimos entonces 3 nuevas etapas y ya voy a hacer zoom en ellas para hablarnos un poquito más. Pero estas etapas buscan integrar la metodología IRAP a los demás estudios que se realizan en proyectos de concesiones para que se pueda poner en pie la nueva concesión también con esta mirada de seguridad vial. Entonces miremos con más detalle cada uno de estos pasos. El primer busca compatibilizar el plan de inversiones generado por IRAP con los otros planes de inversiones que provienen de otros estudios, como los estudios de tráfico, que demandan obras de aumento de capacidad, por ejemplo, y otros estudios de ingeniería. Hay una cierta duplicidad entre las contramedidas recomendadas por IRAP y estas obras que, sin embargo, necesitan ser analizadas y eliminadas para evitar duplicidad de los recursos necesarios, porque al final el plan de inversiones de IRAP, sin las duplicidades, va a incorporarse al CAPEX o al CAPEX y al OPEX de la concesión, que son los planes finales de inversiones y mantenimiento de la red. Después de que se hace esta compatibilización, se transcriben las obras previstas adicionales de los otros estudios y se incorporan en la codificación para que sea posible identificar cómo las obras previstas por los otros estudios son eficaces en beneficio de la seguridad vial. Y finalmente, con las obras incorporadas, se puede simular a lo largo del tiempo lo que será la clasificación por estrellas de la red y cuál es el porcentaje de las secciones o de los tramos de la red que han podido llegar hasta el nivel de 3 estrellas o más. Y así se organiza esos resultados por año y por tipo de usuario para que sea formalmente el indicador de desempeño de seguridad vial, y voy a mostrar un ejemplo más claro del indicador enseguida. Pero un primer resultado que es muy interesante es que se puede verificar de una manera muy visual, son los cambios de riesgo en el curso de los años de concesión y estimar cuál será el nivel de seguridad vial logrado al término de los contratos.
Entonces, con una métrica que es muy clara, se puede exigir de la red, que la red se devuelva a las autoridades públicas al final de la concesión con, por ejemplo, 95% de los tramos con 3 estrellas o más. Es esto que el indicador va a nos decir. Y este es el objetivo del indicador de desempeño, donde a cada año previsto para revisión de los contratos, las concesionarias deben presentar la clasificación por estrellas para demostrar que alcanzaron la meta prevista y la meta que estamos identificando en estas simulaciones que hicimos en esta etapa de estudio. Y se hace eso en los años de revisión de contrato porque es la hora en que la agencia y la concesión pueden sentarse y debatir si hay algo más a hacer o se necesitan más inversiones o qué es necesario para llegar a la meta. Estas metas son basadas en los tramos homogéneos de tráfico. Esto porque necesitábamos de una sección que se mantenga durante los años de concesión para que posibilite las reanálisis. Y necesitas de compararlos en el futuro. Entonces tenemos la clasificación por estrella, por tramo o por año de revisión de contrato y para los 4 tipos de usuarios abarcados en la metodología de IREP, que son ocupantes de vehículos, motociclistas, ciclistas y peatones. Tenemos acá entonces un ejemplo a fin de que ustedes puedan visualizar y comprender la idea. En la tabla de colores están las clasificaciones por estrellas de cada tramo homogéneo en todos los años previstos de revisión de contrato en este proyecto específicamente. Se puede ver que hay la reducción del riesgo y en algunos casos que la condición de seguridad vial empeora, ya que acá estamos también utilizando las proyecciones de tráfico para que el indicador sea el más realista posible y que represente con más exactitud la condición de seguridad vial de los usuarios en cada año. El periodo de realización de las obras, entonces, si van a ocurrir en el año 5 o en el año 10, también se considera y en la tabla de colores pueden mirar que cuando tenemos así un cambio de clasificación por estrellas de 3 para 4, de 2 para 3, es porque alguna obra ha sido realizada en estos años que preceden el año de evaluación. Bueno, y la idea es que así se puede identificar, y este es propiamente el indicador, cuál es el porcentaje de tramo que llega a ser clasificado con 3 estrellas o más en cada año para cada tipo de usuario, y esto es lo que ustedes ven en la tabla en gris. Entonces, como ven en este ejemplo, no todos los tramos alcanzan el nivel de 3 estrellas, pero se busca que el nivel sea alcanzado por el mayor número posible de tramos en estos proyectos. ¿Y cuál es el resultado para las concesionarias? Bueno, hasta ahora, y este es el proyecto que ya está licitado y ya está en operación, la concesionaria tiene como recompensa una bonificación caso alcance un nivel mayor de estrellas do que el determinado por el indicador en nuestros estudios. Entonces, en este caso, hay un fondo con el cual las concesionarias contribuyen y ellas tienen derecho a un porcentaje de este fondo monetario caso puedan mejorar todavía más la condición de seguridad vial. Para este proyecto no hay penalizaciones aún previstas porque se entiende que este nivel de estrellas es un nivel que va a ser logrado solamente mediante la realización de los trabajos previstos en el CAPEX. Pero se está trabajando en alternativas para otros proyectos para asegurar la continuidad de la preocupación con la seguridad vial y especialmente la manutención, el mantenimiento de la calidad de la infraestructura. Y finalmente, me gustaría hablar muy rápidamente sobre las contribuciones y desafíos de estos proyectos.
Como contribuciones, el uso de la metodología IREP torna posible la creación de un indicador que es sistemático y que permite la comparación de escenarios a lo largo del tiempo. Y esto es algo que es muy importante y muy rico para gestión y control de las agencias. Entonces, ese es un punto muy importante. Y la metodología también presenta una mirada muy importante sobre los usuarios vulnerables, que muchas veces no son abarcados en los planes de inversiones de carreteras con el rigor necesario y que demandan esos usuarios vulnerables, ya que muchas redes que evaluamos poseen sí carriles que cortan ciudades y donde los flujos de ciclistas y peatones son importantes y tiene que se pensar medidas de seguridad para ellos. Y también, cuanto a la seguridad lateral, visto que los resultados de IREP hasta ahora, en estas redes que hicimos inspecciones, han se mostrado más rigurosos que la propia norma de Brasil y ha recomendado mucho más contramedidas como barreras para la seguridad lateral. Cuanto a los desafíos, resalto acá los dos principales, que son las restricciones financieras de los proyectos. Entonces, por más que queremos que las redes lleguen a 3 estrellas, algunos tramos necesitan inversiones muy significativas que por decisión de la agencia o de los tomadores de decisión no caben en estos proyectos por restricciones financieras. Y también que hicimos esos proyectos en un corto tiempo, tuvimos un corto tiempo para la realización de estos proyectos porque la demanda para que salgan es muy alta. Y al final, las resistencias a bajar velocidad, porque en estos tramos que no se puede llegar a 3 estrellas o que estamos recomendando que se bajen las velocidades límites de la vía. Pero hay mucha resistencia en proyectos de concesiones, especialmente porque se piensa que si el usuario está a pagar, no puede pagar por más despacio. Pero eso es algo que aún tenemos que trabajar porque es importante para que estén trafegando de una manera segura. Bueno, pienso que llegué al final. Muchísimas gracias. Perdón por mi español brasileño. Y quedo a disposición para preguntas, Gabriel. Muchas gracias. Shana, muchas gracias por tu intervención. Tenemos una pregunta en la cual sí puedes darle un poquito más de profundidad a la explicación del indicador sistemático. Si tú puedes explicar un poquito más en detalle cómo funciona. Bueno, quizá puedo volver acá a esta tabla. Lo que hicimos, la verdad, es hacer análisis en vida para cada año. No sé si voy a propiamente responder la pregunta, pero pienso que va a ayudar. Entonces, ¿qué hicimos? Es, en cada año de revisión de contrato, es mirar cuáles son las obras previstas por IREP y por los otros estudios de ingeniería que van a estar prontas hasta 3 años antes del año de revisión de contrato. Entonces, en el año 6 vamos a ver cuáles son las obras que van a estar prontas 3 años antes y necesitamos de estos 3 años para los datos de seguridad vial, ¿no? Y entonces vamos a simular en vida, que es el software de IREP para los análisis, para ver cuál es la clasificación por estrellas que la red va a estar cuando estas obras van a estar ejecutadas en operación y listas en la vía, ¿no? Entonces llegamos a este patamar en este año. Y así hicimos para todos los otros años, incorporando las obras y mixando estos otros estudios con los estudios, con los planes de inversiones de IREP, para llegar a este valor que es el número de clasificación de cuál es la clasificación por estrellas para cada año, para cada tramo y para cada tipo de usuario. Entonces tenemos una tabla de color como esta para los 4 tipos de usuarios y agregando estos valores llegamos al tabla en gris, que es el percentual de tramos que tienen 3 estrellas o más, 3 o 4 o 5 estrellas en cada año. Entonces, por ejemplo, si miramos el año 2, para ocupantes de vehículo,
tenemos 78% de los tramos con 3 estrellas o más. Incorporando otras obras, llegamos a 96% de los tramos con 3 estrellas o más en el año 6. Y es o que los concesionarios, necesitan hacer es en cada año hacer una evaluación para verificar si llegan a este percentual también con las obras incorporadas, porque nosotros en este momento también estamos haciendo estas evaluaciones con base en los proyectos y sabemos que cuando los proyectos están listos en la vía, algunas cosas no salen exactamente como deberían. Entonces también es la oportunidad para las concesionarias tener esta mirada sobre los proyectos y saber que ellas necesitan alcanzar este nivel de clasificación por estrellas, y si pueden alcanzar más que eso, van a ser bonificadas con un valor monetario. No sé si aprofundé de la manera que quieren, pero puedo responder las preguntas más tarde en Schoology con más detalles también. Gracias, Shana. Hay una pregunta adicional. Cuando tú alcanzas la meta, eso se transforma en un bono, es un beneficio. ¿Este bono es solamente una ganancia para el concesionario o tiene que invertirse también en la vía como un beneficio para la seguridad vial de la misma? Sí, en este primer proyecto, que es el proyecto que mostré a ustedes, es solamente para la concesionaria como una manera de incentivarlos, entonces es un beneficio monetario para ellos, como una manera de incentivarlos a hacer más y a tener esta mirada de seguridad vial para la red como un todo, pero ya se ha trabajado y ya se están pensando en beneficios sociales también que son provenientes de estos aumentos de seguridad vial en la red. Entonces, ya conversamos inclusive con IRAP sobre cómo podemos hacer eso para traer más beneficios también a los usuarios y que eso se traduzca en más inversiones en la vía propiamente. Pero de manera como está en este proyecto que ya está licitado, los otros aún estamos trabajando en eso, pero esto que ya está es para la concesión, es como una manera de incentivarlos monetariamente. Ok, Shana, muchas gracias por tus respuestas. Por ahora creo que no hay ninguna otra una pregunta adicional. Cualquier otra pregunta que ustedes tengan, no olviden plantearla y nuestros especialistas darán la respuesta en el portal Schoology. Vamos a seguir entonces para terminar nuestra presentación. Ok, entonces les recordamos que la próxima sesión, o sea, la tercera sesión, será el miércoles 9 de diciembre a las 9 de la mañana hora de Colombia. Quiero recordarles que ustedes pueden acceder a todo el material de nuestro seminario web registrándose en el portal schoology.com. Ustedes entran allí, hacen clic en unirse a un curso e insertan este código de acceso al curso. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que ustedes van a encontrar no solo el video de la presentación que vieron el día de hoy, sino la presentación, por ejemplo, en PDF y otros materiales que nuestros expositores pueden poner a disposición de ustedes. Recuerden que este curso tiene unos certificados que se entregarán al final del curso. Para conseguirlos, ustedes tienen que responder unas simples tareas de cada tema en Schoology. Si ustedes responden todas estas tareas que les estamos poniendo, que son muy sencillas, y las envían hasta el 18 de diciembre, van a recibir un certificado por asistencia por participación en este seminario después del 22 de diciembre. Recuerden que después de esta presentación nos interesa muchísimo su opinión. Van a tener una encuesta en la cual ustedes van a calificar como la presentación de este seminario para que podamos nosotros mejorar más adelante y darles a ustedes información de calidad, no solo en nuestras material, sino también en nuestros presentadores. Recuerden que hay información disponible en el boletín de noticias, en nuestro portal de IRAP
y en algunos de los elementos informativos que tenemos a su disposición, como las vacunas para las vías, la caja de herramientas para la seguridad vial. Puede entrar a consultar nuestro software en línea Vida y pueden conocer más acerca de otras aplicaciones que tenemos, como Star Rating for Schools. Igualmente, ustedes pueden consultar información como los 10 pasos para la guía de 10 pasos para las vías más seguras y la guía de NACTO para el diseño de vías. Si quieren más información, por favor, accedan a los portales de Bloomberg Philanthropies o al Fondo Mundial de Seguridad Vial o a nuestro portal de AIRA. Agradecemos a ustedes su participación, todas las preguntas que nos han enviado y queremos contar nuevamente con su presencia. Muchas gracias.